Saludamos al doctor Mauricio Pozo. Él es economista, fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Economista Pozo, Ecuador busca gestionar una deuda que en 2026 tendrá picos de amortización críticos. El riesgo país ha bajado significativamente, se encuentra en el orden de menos de 500 puntos y aparentemente estaría creando condiciones para que Ecuador ensaye nuevos propósitos en el manejo de sus enormes obligaciones. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento actual. Bueno, la situación fiscal no es fácil. Efectivamente, este año 2026 tenemos un incremento significativo en capital e intereses de la deuda pública en general. Y dentro de la deuda pública externa hay un rubro significativo que es el inherente a los bonos que fueron, recordemos, renegociados en el año 20. Se creó un espacio, una oxigenación fiscal por unos 5 años, pero ese periodo ya terminó. Por lo tanto, en estas circunstancias el programa establece el que se pueda buscar financiamiento por esta vía de los bonos por alrededor de 3.000 millones de dólares. Y yo creo que ese es el monto que apunta el gobierno. Y por esa razón, dada la caída del riesgo país, dada la recuperación importante de las reservas internacionales, que están cerca de los 10.000 millones, por el apoyo de los multilaterales también, que se sigue teniendo, ha optado por esta suerte de financiamiento para oxigenar un poco las finanzas públicas y poder atender los compromisos. Obviamente se está pagando deuda con deuda. Esto también hay que decirlo. Y esto no se va a resolver si es que no se ataca la raíz del problema, que es un Estado sobredimensionado, que no genera los ingresos suficientes y que se ve abocado a una búsqueda permanente de recursos por una vía u otra. Ya. Así que es un poco lo que se puede citar. Tratemos de entender qué es lo que está queriendo hacer Ecuador con esta operación de los bonos. ¿Es esto una oportunidad de mercado para Ecuador que vuelve a emitir bonos tras 7 años con un riesgo país de los 460 puntos? ¿Es este el momento óptimo o estamos actuando forzados por la presión de los vencimientos de este año? Yo creo que es una combinación de varias cosas. Uno, efectivamente, es la presión que se viene por los pagos que hay que realizar. Dos, creo que también es una oportunidad por la baja del riesgo país. Algunos podrán opinar y decir, bueno, ¿qué pasa si esperamos un poco más para que baje más el riesgo y que la tasa que tengamos que pagar sea menor? Pero esa es una apuesta. No sabemos qué va a pasar. Por esa razón, este tipo de esquemas se realizan con la asesoría de una banca internacional, una banca de inversión externa. Parece que ahí está Citibank y Banco de América. Algo escuché sobre el particular, no tengo seguridad. Y ellos son los que le miden al mercado, ven el apetito del mercado, dicen este es el momento de entrar. Que el Ecuador pueda acceder a los mercados después de 7 años es bueno. Es como que uno sea sujeto de crédito en definitiva. Una persona que tenga opción de encontrar que le presten plata en una institución financiera es bueno porque eso le abre las puertas de encontrar recursos cuando requiere los recursos. Y que un país tenga acceso a los mercados internacionales también es bueno. Entonces yo creería que es una mezcla de varias circunstancias que hacen pues que en este momento el gobierno haya decidido entrar en este tipo de transacciones. Ahora, más allá de el acceso a los mercados, que entendemos es bueno para la imagen de Ecuador, ¿conviene lo que está haciendo Ecuador? Entendíamos que esa renegociación del 2020 se lo hizo en muy buenas condiciones, es decir, se tiene una deuda barata con lo que se hizo en ese momento, y lo que se haría ahora sería cambiar esa deuda barata posiblemente por cupones más altos debido a las tasas internacionales actuales. A ver, esa es una buena pregunta. Efectivamente, el año 20 se canjearon, recordemos, 10 tipos de bonos por nuevos 3 bonos.
donde la tasa bajó. Se estaba pagando el 9,3, si no recuerdo mal, y se cambió en promedio a los nuevos bonos en el 5,5 o por ahí. Es decir, hubo un ahorro importante. Sin embargo, esto tiene un calendario y el mayor oxígeno ya pasó y ahora empiezan montos mucho más significativos. Es decir, cumplió su ciclo, podemos decirlo de alguna manera, pasó la etapa buena de la renegociación y ahora viene la etapa más dura. Y el gobierno obviamente tiene restricciones legales, perdón, fiscales importantes y por esa razón se ve obligado a entrar a un esquema de esta naturaleza que le dé un poco de oxígeno hacia adelante. Con este paso que está dando Ecuador, ¿qué va a suceder con respecto a su relación, a su dependencia del Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que la presencia del acuerdo, el cumplimiento de las metas a las distintas fechas, ayuda sin duda alguna sobre la realidad fiscal del país y por lo tanto ayuda también a el compromiso que tiene el Ecuador con sus acreedores. Es decir, va en la dirección de soportar o darle una suerte de aval o garantía de que el país sí va a poder cumplir con sus obligaciones. Y eso se refleja en varios indicadores. Uno de ellos, lo que se estaba comentando, la baja del riesgo país, la recuperación de las reservas. Todo eso va en la línea de una mayor seguridad para el inversionista. Y esto para vender bonos es bueno, porque los compradores saben que el país va en la línea de honrar sus compromisos y va a poder pagar, y por eso pueden haber interesados en participar en este proceso y de esta manera el Ecuador pueda seguir cumpliendo los pagos. Pero obviamente es claro que se está contratando deuda y se va a pagar deuda con deuda. Entonces esto sí tiene su implicación a largo plazo, pero para poder reducir esa suerte de dependencia es un poco lo que mencioné, que se ataque la raíz del problema, y eso va en la línea, por ejemplo, de llegar a generar en algún momento superávit fiscales. El momento que usted genera un superávit fiscal requiere de menos deuda o cada vez menos para poder cumplir con sus compromisos. ¿Qué tan saludable puede ser para Ecuador alejarse de esta especie de paraguas de los multilaterales para lanzarse a un mercado más abierto en las actuales condiciones de la economía? Bueno, algún rato se ha mencionado y yo por mi lado también lo he dicho, los países que están mejor no buscan a los multilaterales. Usted ve países que no han entrado en acuerdos casi nunca. Y el Ecuador está permanentemente buscando apoyo internacional y es porque no ha hecho las cosas que debió haber hecho. Entonces, si nosotros queremos no depender de ellos para financiamiento, para una serie de necesidades, probablemente lo que debemos hacer es tener una situación fiscal mucho más equilibrada y sana, y de esta manera no estar dependiendo de los recursos que ellos nos puedan dar. Esto es así de simple. Los países que están con problemas y los que necesitan plata son los que van corriendo a los multilaterales. Es Es lo decir, que hemos podríamos hecho decir nosotros que en el Ecuador. Ecuador está buscando una solución estructural, pero con ese déficit de más de 5.400 millones de dólares para este año, no se trata simplemente de otro tanque de oxígeno o de tratar de cubrir un bache más. Efectivamente, primero es sorprendente el apoyo de los multilaterales con problemas fiscales todavía presentes y con un déficit como el que usted acaba de citar. Eso no se daba en el pasado y yo que les conozco bastante, eso habría sido casi impresentable años atrás. Pero ahora la situación ha cambiado, están más abiertos, más flexibles y siguen apoyándole. Pero efectivamente, si hacemos un escenario de mediano y largo plazo, hay que arreglar los problemas raíz para no seguir en esto, porque esto no le hace sostenible y no le hace viable a largo plazo al Ecuador.
Hay que corregir los problemas que no hemos corregido. Ahí está la reforma de la seguridad social, ahí está el tema del rol del Estado en el manejo de empresas públicas, ahí está el asunto de la rendición de cuentas de los montos que el presupuesto transfiere a beneficiarios, qué sé yo. Todo lo que no hemos podido avanzar y mucho de lo que no hemos hecho, o lo que no hemos hecho, creo yo, obedece al tema del costo político. Los gobiernos no están dispuestos muchas veces a absorber el costo político de decisiones que son difíciles. Usted acaba de mencionar al IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué tan cerca está el Estado ecuatoriano de una crisis de liquidez que le impida cumplir con sus aportes al IES y el pago de pensiones? No creo que nadie tenga las fechas, Gustavo, de decir en tal fecha va a pasar esto. Lo que sí le digo es que cada vez hay menos plata y el seguro empieza a desinvertir. Desinvertir es vender activos para poder pagar las pensiones. Entonces cada vez nos apretamos más y sin embargo no hemos avanzado en la reforma. Y a eso se une lo que el propio presidente ya señaló hace pocas semanas, de buscar pasar la prestación de salud a la salud pública, que ese es otro problema. Pero toda esa reforma tiene que caminar lo antes posible porque el tiempo está en contra nuestra. Yo no le puedo decir si va a ser el 2027, el 2028. Lo que sí es verdad es que no es a plazo largo. Eso sí le puedo anticipar. Ahora, el presupuesto de este año destina grandes sumas a seguridad y a salud, pero hay aspectos como la inversión pública que sigue estancada con enormes necesidades en el país, un déficit de empleo que presiona. ¿Cómo puede Ecuador romper ese ciclo de endeudarse solo para pagar salarios y deudas anteriores? Tienen que reformar la estructura del presupuesto del Estado. Esa, creería yo, es la prioridad a uno. Si usted empieza a restar del monto del presupuesto, el pago de la nómina, el pago de la operación del Estado, el pago de la deuda, todo lo que tiene que ver con subsidios, lo que le queda para obra pública es del 2%. Y si es una magnitud de esa cantidad, el Estado nunca va a ser socio del sector privado para una recuperación económica, porque lo que aporta para ese objetivo es prácticamente marginal. Por lo tanto, si yo quiero que eso cambie, tengo que cambiar la estructura. Y ahí está la reforma que estamos conversando, la seguridad social, el tema del tamaño de la nómina, el hecho de que el Estado haga lo que tiene que hacer y no se meta a hacer cosas empresariales que no lo hace bien, eh, el tema de una mejor focalización de algunos subsidios que todavía quedan, es decir, hay todo ese andamiaje de acciones que estamos todavía sin abordar, lo que tiene que hacerse para que se liberen recursos y se pueda destinar mayor cantidad de fondos para, por ejemplo, la obra pública. La ministra de Economía acaba de señalar que el gobierno ha solucionado en buena parte la crisis energética. Ha hablado de una nueva generación de 1.000 megavatios, de los 1.800 megavatios que se supone son el déficit total. Pero estos 1.000 megavatios vienen con un componente muy importante de compra de energía a Colombia, de barcazas muy costosas para Ecuador, del alquiler de generadores térmicos, que es también utilización o generación de energía sucia, mientras proyectos hidroeléctricos viables, onerosos sí, pero se mantienen archivados como Santiago o Cardenillo. ¿Cuánto le está costando realmente al fisco el de tratar de generar esta imagen tranquilizadora para los ecuatorianos de que no tenemos un problema energético? Bueno, esas acciones que han citado son acciones para salir del bache temporal actual, pero no le está dando una ruta de cambio hacia adelante. Fíjese, toda la actividad energética del país necesita inversión y esa inversión viene normalmente de afuera. Pero para que haya esa inversión y haya ese interés, hay la necesidad de que el Ecuador cree las condiciones para que se produzca eso, para que haya presencia y que el Estado deje de estar administrando hidroeléctricas o buscando sacar más petróleo o administrando empresas de telecomunicaciones.
en competencias que no son su razón de ser, su naturaleza. El Estado está para otras cosas, no para actividades empresariales. Entonces, crear las condiciones para que haya inversión y poderle dar ahí sí una viabilidad energética a mediano plazo. Pero lo otro, que contrato la barcaza que le compra a Colombia es para pasar el momento y no tener apagones, pero no le estamos resolviendo el problema de raíz. Si es que la operación de recompra de bonos falla o no tiene la acogida esperada, ¿tiene Ecuador un plan B? Bueno, esa pregunta es más para el gobierno que para mí, pero sí le puedo decir que yo asumiría que no se habría lanzado a difundir esto sin una cierta seguridad de que va a ser exitosa la operación. Y eso seguramente vendrá del asesoramiento de la firma con la que estén trabajando, con la empresa o el banco con el que estén trabajando, que huele el mercado, lo tiene muy cercanamente diagnosticado y dice, este es el momento porque las opciones de tener un éxito son relativamente altas. Yo personalmente creo que sí va a haber inversión. Siempre hay inversionistas, o sea, interesados, siempre hay, hasta en bonos basura hay interesados. Lo que cambia son las condiciones. Y el Ecuador está mejor, entonces hay que ver en las mejores condiciones posibles, que sean atractivas del mercado, pero que también sean convenientes para el país para poder colocar los recursos o Hablemos del levantar los riesgo recursos. para la gente, el riesgo para los ecuatorianos en este escenario de alta necesidad de dólares para pagar compromisos financieros, deuda externa. ¿Qué tan protegida está la liquidez del sistema financiero nacional frente a estas operaciones de mercado? Bueno, uno de los indicadores que más explica esa seguridad que usted me pregunta es el tema de las reservas internacionales. Están garantizadas y sobre todo los depósitos de las personas, de las empresas en el sistema financiero nacional. Yo desde ese punto de vista, yo diría, estamos tranquilos. Inclusive la propia dolarización está cimentada con estos indicadores que son favorables y positivos. Ahora, claro, hay que ver hacia adelante cómo se van moviendo las cosas, porque el Ecuador, por ejemplo, tiene reservas, pero no tiene ahorros. Ahorros fiscales que en algún rato se los hizo y que fueron después utilizados y mal utilizados, no tiene este momento. Entonces, cosas de emergentes como puede ser una caída brusca del precio del petróleo, eh, Dios no quiera, un problema telúrico en el Ecuador, o tasas de interés que se disparen afuera, ¿Qué, cierre qué- de qué mercados, lectura, qué sé yo. si puede explicarnos y explicar a la gente, qué lectura tiene entonces esos altos índices, altos valores de depósitos bancarios que el gobierno ha promocionado en los últimos días, así como esa reserva internacional de Ecuador, me parece que mencionaron de más de 10.000 billones de dólares? A ver, la reserva se alimenta de los recursos que ingresan al Banco Central por distintos conceptos. Toda transacción que viene del exterior y entra al Ecuador pasa por el Banco Central. Y eso alimenta o reduce las reservas internacionales. ¿Cuáles son esos recursos? ¿O cuáles son esas fuentes de alimento? Uno, la recuperación del oro. Como usted sabe, el oro es un activo de reserva y ha crecido el precio de la onza Troy a 4.500, 4.600, que es un récord también histórico. Las exportaciones no petroleras nos ha ido bien. Estos dos elementos, por cierto, no son por acción del gobierno. Esos son por, en el un caso, esfuerzo privado fundamentalmente y el otro por un tema del mercado internacional. Tercero, nos fue muy bien en remesas. Las remesas batieron récord histórico el 2024, el 25 nuevamente, sobre los 7.000 millones, y todo eso es liquidez. Y esa liquidez se expresa en aumento de la liquidez en el sistema financiero también. Entonces, ese es un poquito el razonamiento que explica por qué tenemos lo que tenemos. Ahora, no quiero dejarle de lado que hay muchas preguntas que no tienen respuesta sobre montos que no sabemos el origen o presumimos cuál puede ser el origen. Pero también hay eso, lamentablemente, en la situación del país actual. Justamente estos montos a los que usted se refiere, todos los ecuatorianos sabemos que se está refiriendo a aquellos generados
indirectamente por esta violencia que vive el país, por la narcodelincuencia, el lavado de activos. Es un tema que no cede, más bien crece. ¿Cómo afecta este tema así como la incertidumbre que genera un año político en Ecuador? ¿Qué reacciones puede traer esto en los inversionistas que le van a exigir a Ecuador condiciones ante esta nueva emisión? Bueno, el inversionista que quiera venir al Ecuador eh, no necesariamente es el mismo inversionista que compra papeles en el mercado internacional. En el de afuera es un interés, yo diría, pongámosle en el buen sentido especulativo, de tener una inversión con un buen rendimiento y con alguna seguridad de que va a regresar la plata nuevamente. El inversionista acá sí tiene algunas realidades que le incomodan. Una justicia que no funciona, independiente, peor con lo que estamos viviendo ahora. El tema de un arancel promedio que duplica el de los vecinos, aquí importar, que es un instrumento de producción, se vuelve más caro que en Colombia y en el Perú, es el doble el arancel promedio. El problema del impuesto a la salida de divisas, que algo han anunciado que lo van a reducir, ojalá lo hagan, que es una contradicción con la dolarización, porque es imponer una limitación para poder remesar inversiones al exterior, lo cual es un contrasentido. Tenemos la lamentable repetida reforma tributaria. Casi el Ecuador cada rato está en reformas tributarias y esto no es bueno para el inversionista tampoco. Y lo que usted acaba de citar, es difícil atraer inversión en un clima de inseguridad. O sea, la inversión también se ve muy frenada cuando ve un país que está ocupando lamentablemente los sitiales más altos de inseguridad de toda la región. Bien, esperemos a ver cómo sale este experimento del gobierno. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Pozo. A la orden, Gustavo. Muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo. Él tiene un grado académico de PhD. Fue ministro de Economía en dos gobiernos.